Encantada de estar aquí con ustedes. Muchas gracias a la Asociación Colombiana de Medicina Nuclear por la invitación. Realmente, y lo que decía una de los conferencistas que estaba ahorita hablando, la importancia que tenemos cuando valoramos nuestros pacientes en los grupos multidisciplinarios, y yo pienso que el COVID nos dejó esto, la valoración multidisciplinaria de los pacientes fue un logro que nos trajo la pandemia para poder enfocar y ver los pacientes, tantos pacientes que veíamos. Yo manejé aquí 2 unidades de cuidados intensivos, las del Hospital Universitario San Jorge y la de la Clínica Los Rosales, y necesitábamos de los radiólogos todo el tiempo para poder evaluar en qué condición, porque todo esto era evidencia en construcción. Entonces, por eso le puse a mi charla ahí lo que hemos aprendido hasta ahora. Vamos a hablar de la siguiente agenda en el desarrollo de esta conferencia. Vamos a hablar de la microtrombosis al embolismo pulmonar, qué conocemos acerca de estos conceptos. Vamos a hablar acerca del embolismo pulmonar en COVID y del perfil de riesgo de los pacientes. Hablaré algo acerca de la prevalencia del embolismo en los diferentes escenarios y contextos clínicos en los cuales vivimos esta pandemia, el fenotipo de embolismo pulmonar en la COVID, las imágenes que apoyan el diagnóstico del embolismo pulmonar, qué pasa con la visión angiocéntrica de la COVID-19, las imágenes pulmonares y el mismatch o el desajuste de ventilación y perfusión en la COVID, el PACS como secuelas posagudas del COVID y el algoritmo del manejo en el cuidado crónico. Cuando mirábamos muchos pacientes, pues aquí traje un primer ejemplo donde hay una tomografía de tórax, una angiotomografía de vasos pulmonares, que mostraba una paciente en su primero o segundo día de hospitalización en una unidad de cuidados intensivos. Era una paciente mujer de 63 años con una disnea persistente, y lo que vemos en la imagen es claramente un fenómeno embólico de la interlobar derecha, que semanas más tarde, en la ventana de parénquima, veíamos una imagen de aspecto triangular con el vértice hacia el centro o hacia la región parailiar subpleural, que pudiera corresponder a un infarto pulmonar, y que finalmente 3 meses después esta mujer en una angiotomografía de control tenía unas imágenes, digamos unas membranas luminales. El trombo había desaparecido, pero existían esas membranas luminales dentro de la vasculatura segmentaria del lóbulo inferior derecho, lo cual hace pensar en fenómenos de embolismo pulmonar crónico y de riesgo de hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Este es un segundo caso, el cual está enfocado a través de otras imágenes diferentes. Ustedes que son médicos pulmonares, neumólogos, médicos nucleares, las conocen mejor que yo. Y esta se trataba de un paciente de 22 años, luego de 6 semanas de la COVID, desarrolló fatiga y empeoramiento de la disnea, por lo cual reconsulta, solicitan unos paraclínicos, le hacen una inmunoglobulina G para SARS-CoV-2, la cual fue positiva, y un dímero D que estaba en 1500 miligramos por decilitro, y lo que vemos ahí es 2 imágenes, una gamografía de ventilación perfusión coronal, donde hay unas imágenes, digamos, periféricas subpleurales muy sutiles de pérdida de la perfusión pulmonar, y en la reconstrucción en el PET-CT lo que vemos son unas zonas anaranjadas que ven ustedes ahí, que hacen referencia a ese fenómeno de baja perfusión en determinadas zonas, corresponden a un paciente con un embolismo pulmonar subsegmentario. Y lo que conocíamos del COVID se ha ido escribiendo, y los fenómenos tromboembólicos los hemos venido escribiendo durante la evolución en el tiempo, y empezamos a notar que nuestros pacientes, los que íbamos a las UCIs, desarrollaban con mucha frecuencia fenómenos tromboembólicos, y los artículos nos llegaban y era tanta la evidencia que uno quedaba aturdido de la información que llegaba. Entonces nos hablaban de inmovilismo como causa en estos pacientes de fenómenos tromboembólicos, nos hablaban de la inflamación sistémica, de la activación plaquetaria, de que era una disfunción endotelial, del éstasis del flujo sanguíneo en estos pacientes. Posteriormente vino una segunda temporada de artículos que hablaban de los paraclínicos que debíamos de tener nosotros como clínicos, como arsenal y como paraclínicos a seguir, como probables factores de riesgo o factores disparadores de la enfermedad tromboembólica en estos pacientes. Dentro de ellos se destacaba el dímero D, el fibrinógeno elevado, que diferenciaba el síndrome de disfunción orgánica múltiple producido por otras condiciones diferentes a la COVID, la prolongación del tiempo de protrombina y la trombocitopenia en nuestros pacientes.
Llegaron las primeras necropsias de Singapur y mostraban unos pulmones y decían, es que los pacientes están muriendo y se están muriendo por una condición que se llama daño alveolar difuso. ¿Sí? Pero sumado a esto encontraban presencia de trombosis y de microtrombosis dentro de los pequeños vasos y de los vasos periféricos de los pulmones de estos pacientes. Y por último, un concepto muy nuevo, muy novedoso, que en la siguiente diapositiva vamos a ilustrar mejor, que nos hablaba acerca de esos marcadores inflamatorios de la interleucina 1, de la interleucina 8, de la interleucina 6, del factor de necrosis tumoral, como causantes de disfunción endotelial, de alteración de esa microvasculatura pulmonar y que conllevaban a una activación de la respuesta inmune adaptativa y de la respuesta inmune innata, que es lo que conocemos hoy como inmunotrombosis en la COVID. Entonces, quedan todavía cosas por definir, algunas cosas tan importantes como si se trata de una consecuencia inflamatoria severa, como una cascada de acontecimientos, o si es el virus per se el que tiene ese efecto directo sobre toda esta cascada inflamatoria desde el principio. Y nosotros fuimos conociendo esta cascada de acontecimientos, vimos cómo el virus llega a nuestras células y se apodera del receptor AC2, y ese receptor AC2 tiene que sufrir una unión con la proteína Spike o la proteína S, con las dos subunidades, y cómo las proteasas de la serina tienen que romper la S1 para poder que ese COVID pueda entrar al sistema endotelial y al sistema capilar que va a través del septo alveolar para poder que se produzcan una serie de cambios. Inmediatamente la COVID entra al sistema capilar del pulmón, se activan las plaquetas, vemos ahí la activación del factor de von Willebrand y la activación de las plaquetas, pero también veíamos una respuesta inflamatoria por los mediadores de adhesión como las moléculas de ICAM y las proteínas o la P y la G selectina, y veíamos también una activación de esas diferentes moléculas de la interleucina 6, 8 y el factor de necrosis tumoral. Todo esto conducía a una activación de la vía del complemento. Por eso es una de las variantes genéticas que más se tiene en cuenta para el desarrollo de este tipo de condiciones. Adicionalmente, había una activación del neutrófilo por el COVID, el cual se encargaba de liberar marcadores como los REDs o las redes de neutrófilos para activar la vía del contacto de la coagulabilidad y generaban un depósito macro de fibrina que en el laboratorio clínico lo que veíamos, o todo este fenómeno se veía reflejado en los niveles del dímero D, que eran astronómicos en la mayoría de nuestros pacientes y que nunca habíamos visto niveles de dímero D en 14.000, en 18.000, en 20.000, diferentes a los dímeros D que vemos en los pacientes convencionales con un embolismo, que estarán alrededor de 800, de 1.500 cuando hacemos los ajustes por la edad de cada uno de estos pacientes. Finalmente, esto se traducía en estas imágenes en el pulmón. Entonces, las primeras imágenes muestran una condición que se llama AFOP, gran depósito de membrana hialina y de inflamación fibrinoide dentro del pulmón, y las siguientes dos imágenes se configura la presencia de trombos dentro de la microvasculatura o en ese espacio septal alveolar o intersticial, lo cual producía la muerte de muchos pacientes. Entonces, sumado al daño alveolar difuso, teníamos fenómenos trombóticos y probablemente trombosis in situ de la microvasculatura pulmonar. Pero esto no solamente se veía en el pulmón. Cuando empezamos a mirar, los pacientes hacían ACVs isquémicos, cerca del 10% de los pacientes, el 20 al 25% de nuestros pacientes en las unidades de cuidados intensivos presentaba lesión miocárdica a consecuencia de la COVID. Los fenómenos de microtrombosis los vimos no solamente dentro de la membrana alveolocapilar, sino de otras membranas naturales, como eran las placentas de las pacientes embarazadas y el desarrollo de preeclampsia y de síndrome de Hellken, también lo vimos en las embarazadas, y esto hace referencia a esos fenómenos de inmunomodulación y de inmunotrombosis. Entonces, empezaron a llegar artículos de nuestros pacientes con un grado de severidad o no, y esto hacía muy difícil que dijéramos una cifra exacta de cuánto es el porcentaje en el cual se presentan fenómenos de tromboembolismo en esta población. Entonces les traje este artículo que dice que la incidencia de la embolia pulmonar es alrededor del 16.5%, que la incidencia de la trombosis venosa profunda era alrededor del 14.8% y que había un fenómeno que se empezó a notar donde había embolismo pulmonar
sin fenómeno de tipo trombosis venosa profunda distal, ¿sí? Entonces, ese 42% hizo pensar en estos fenómenos que acabamos de describir de inmunotrombosis y de fenómenos de trombosis in situ en la mayoría de los pacientes. Adicionalmente, la localización de los fenómenos trombóticos, de no ser tan centrales ni ser tan lobares como el ejemplo de la primer paciente, sino más bien ser el ejemplo del segundo paciente, de ser muy periférico, muy subpleural, hablaba de fenómenos de tipo segmentario o subsegmentario. ¿Y dónde estaban la mayoría de nuestros pacientes con fenómenos embólicos? En las unidades de cuidados intensivos con un COVID severo que generalmente le daba una posibilidad 3 veces por encima de la población normal el haber estado con un COVID severo y el haber ingresado a una unidad de cuidados intensivos. Y empieza a llover una serie de acontecimientos que los trae el artículo también y que habla, todos los pacientes que llevábamos al angiotac nos los leían como positivos para embolismo pulmonar. Entonces esto se volvió la lluvia del embolismo pulmonar y de la anticoagulación y lo vivió todo el mundo porque cuando traían las publicaciones de España, traían las publicaciones de los italianos, vimos todo este fenómeno que nosotros también lo veíamos acá. Entonces era importante establecer un punto de corte en el cual el dímero D nos aclarara un poquito más la sensibilidad y la especificidad con respecto al diagnóstico del embolismo pulmonar y para estos primeros análisis hablábamos de un punto de corte del dímero D entre 500 y 1000 para poder darnos una sensibilidad muy buena, ¿sí? Que el dímero deba tener una sensibilidad siempre muy óptima, entre 91 y 96%, pero seguíamos teniendo una especificidad muy baja para tenerlo como arsenal diagnóstico de este tipo de patologías. Entonces, llegan otros estudios, este es un estudio multicéntrico que evalúa un poco más de pacientes, 413 pacientes, donde se realiza un estudio del dímero D y se establece el rango del dímero D mayor a 1.600 nanogramos por mililitro con una mejoría significativa de esa especificidad del 10 al 20% al 60% como parte del diagnóstico del embolismo pulmonar. Cuando mirábamos los perfiles de los pacientes, yo les decía ahorita una situación que veíamos frecuente. ¿Quiénes eran los que tenían más fenómeno embólico? Y la mayoría de los pacientes que estaban en 3 escenarios, digamos que los que estaban en los servicios de urgencias, cargaban con el 25% del embolismo pulmonar, los que estaban en las salas de cuidado de medicina interna era alrededor del 30-40%, pero cuando hablábamos de las unidades de cuidados intensivos habían reportes tan anecdóticos y tan importantes que hablaban de un 77% de los casos, pero cuando uno mira las estadísticas ve que los rangos y el número de pacientes es muy bajo para poder hacer estas estimaciones y llevarlas a un contexto un poco más real. De este artículo yo les quise resaltar lo siguiente: quiénes son los pacientes y cuáles son las características clínicas que uno tiene que mirar cuando uno sospecha embolismo pulmonar, porque como arranqué la conferencia diciendo, nosotros hablábamos y pensábamos en clínico, pero necesitábamos de los radiólogos y cuando hacíamos las reuniones multidisciplinarias que llevábamos el caso a radiología y que lo queríamos analizar, le enfocábamos a los radiólogos todos estos comentarios y todos estos factores de riesgo. Entonces, en el departamento de emergencia, todo paciente que ingresaba con una saturación por debajo de 90%, pues era un paciente que podría tener ese fenómeno tromboembólico adicional o que se deteriorara su saturación 5% de lo que había ingresado de manera súbita o que este paciente necesitara una transición de la cánula nasal a un Venturi o a una máscara de no reinhalación y que no lograra definitivamente saturar por encima de 90 en el departamento de medicina interna. Y para cuidado intensivo estaban aquellos pacientes que venían muy bien, como los vimos nosotros, pero que súbitamente presentaban un deterioro. ¿Sí? Un deterioro gasimétrico por una hipoxemia, una acidosis respiratoria o un fenómeno hipercápnico también nos llamaba la atención y lo trae el artículo, nuevos episodios de inestabilidad hemodinámica, los pacientes tenían como olas de mejoría y de deterioro dentro de las unidades de cuidados intensivos, el incremento persistente del score de SOFA y el incremento del día a día, porque les hacíamos a aquellos que estaban en unidades de cuidados intensivos, el seguimiento entonces un dímero de que subía más del 20 o 25% de un día a otro, pues probablemente era un paciente en el cual tenía que tener yo como hallazgo posible de un fenómeno tromboembólico.
Cuando hablamos de embolismo pulmonar, el ecocardiograma transtorácico se convirtió en la primera línea de manejo y de investigación diagnóstica, porque vimos tantas limitaciones para realizar las pruebas. Nosotros no podíamos hacer pruebas de función pulmonar, ustedes no podían hacer sus gamografías de perfusión, ventilación, porque había que nebulizar el paciente y podían generar aerosoles. Entonces nos vimos restringidos a muchas cosas en la pandemia, y este artículo nos contó inicialmente en estos 7 hospitales de Italia, cuando estaban pasando todos los casos, qué estaba pasando con respecto a la ecocardiografía de los pacientes y cuáles eran los hallazgos importantes, sobre todo en pacientes que permanecían con estados hipoxémicos refractarios a pesar del manejo en las unidades de cuidados intensivos. Y lo que encontraron fue que el TAPSE y la PCAP siguen siendo unos factores para tener en cuenta en asociación y de manera independiente con el desarrollo de fenómenos embólicos pulmonares. Sumado a esto, aquellos que tenían esos cambios en el ecocardiograma tenían muchas más probabilidades de morirse, de mal pronóstico y de estar en choque cardiogénico, y esto estaba directamente relacionado con la mortalidad de la mayoría de los pacientes. Cuando mirábamos las tomografías de tórax de los pacientes, yo creo que estas imágenes son familiares para todos nosotros que trabajamos en neumología y que vemos pulmón y que nos acabamos de ver en toda esta pandemia, todas estas situaciones. Se empezó a describir un fenotipo especial de embolismo pulmonar en la COVID, y este embolismo era totalmente diferente al que nosotros hemos llevado y hemos tenido en el seguimiento de nuestros pacientes común y corriente. Nosotros mirábamos los pacientes con embolismo pulmonar. ¿Quiénes? La embarazada, el que tiene el antecedente de la cirugía previa, el que tuvo un traumatismo, el que fue a cirugía. Para la COVID nada de esto era importante. Lo principal en el embolismo pulmonar. Los síntomas tampoco eran unos síntomas típicos de embolismo pulmonar. Recuerden que el Wells y el score de Ginebra no están documentados de manera satisfactoria para suplir nuestras necesidades en la presencia de COVID y embolismo pulmonar. Entonces, lo que veíamos era pacientes con un solo síntoma cardinal, que era la disnea, el dímero D, como lo están viendo ahí, mucho más elevado en los pacientes con embolismo pulmonar secundario a la COVID, y el score de Canadli, que habla de la ocupación del parénquima pulmonar. Era una ocupación mucho más grande, era una ocupación de tipo segmentario y subsegmentario, diferente a los pacientes que hacen embolismo pulmonar por otro tipo de condiciones. Y la relación del ventrículo derecho con respecto al ventrículo izquierdo no se veía tan afectada en el ecocardiograma. La arteria pulmonar la veíamos en unas dimensiones cercanas de 29 milímetros, y el promedio afectado por el score de Canadli, cuando hacían el cálculo, los radiólogos encontraban que era una afectación pulmonar significativa que estaba dada por los segmentos o las regiones subsegmentarias. Entonces, ¿qué es importante para nosotros hablar de las técnicas de perfusión pulmonar en la COVID? Es importante que nosotros tengamos en cuenta que todas estas manifestaciones o todos estos hallazgos radiológicos que ustedes ven como médicos nucleares, nosotros también los vemos del otro lado del espectro en nuestras pruebas de función pulmonar, nosotros los vemos en la histopatología de nuestros pacientes. Entonces, los pacientes que sufren hipoxia en la COVID están teniendo 2 fenómenos interesantes, y el primero es el daño alveolar difuso, que está pasando dentro del alvéolo y de esos sacos alveolares que se están llenando de detritos celulares, de células muertas, de matriz extracelular, como lo veíamos ahora, y de algunas células inflamatorias, pero también está pasando dentro de los capilares del paciente todos esos fenómenos de inmunotrombosis, y esto se hace presente y se hace visible en cada una de estas técnicas que ustedes las saben mejor que yo, que son técnicas de imágenes respiratorias funcionales y algoritmos híbridos que los manejan mejores ustedes que yo. Entonces, esto hace pensar, y para esta reunión tenía que traer esta visión, que es la visión angiocéntrica de la COVID que se conoce hoy en día, y que la ilustra muy bien este artículo, donde habla de la microangiopatía trombótica in situ, la cascada inmunoinflamatoria que hemos venido haciendo y los fenómenos trombóticos que son bien conocidos en los pacientes que van a las unidades de cuidados intensivos.
Pero ¿qué está pasando en el mundo hoy en día con los pacientes que son menos críticos, que están ambulatorios, que tienen disnea crónica, que tienen dolor torácico crónico, que siguen con la limitación al ejercicio, que tienen una fatiga crónica y que les hacemos una imagen de TAC de alta resolución y no encontramos imágenes sugestivas de fenómenos de tipo fibrosis o de opacidades en vidrio esmerilado o de alteraciones intersticiales? Probablemente este artículo nos está dando algunas pistas de qué está pasando en el pulmón de los pacientes a medida que seguimos construyendo evidencia, porque recuerden que la evidencia del COVID está en construcción, estamos haciendo historia en todo el mundo de todo lo que nos tocó vivir. Segundo pauta importante de este artículo es que la trombosis de los vasos pequeños in situ generan o conllevan a más episodios de embolismo pulmonar crónico y de hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, principalmente por lo siguiente, porque los vasos pequeños, como es en el COVID, cuando se produce la afectación por COVID, pues no se van a ver y van a ser operador dependientes para que los vea el radiólogo, y probablemente las imágenes de perfusión que van más allá de ver un coágulo en una imagen y que nos hablan de la limitación del flujo sanguíneo residual en esos sitios periféricos, lo van a hacer mejor que una angiotomografía. Y la gammagrafía de la ventilación-perfusión o el SPECT-CT con ventilación-perfusión son exámenes de detección de referencia para cuando uno piensa en estas dos condiciones, en ese grupo de pacientes que están con disnea y deterioro crónico de su salud sin haber sido. ¿Y por qué? Pues la explicación también la trae este artículo que nos habla de ese mishmash o de ese deterioro de ventilación-perfusión en los cuales en el COVID se ven afectados los vasos de menor calibre y se ven dilatados los vasos que son entre 5 y 10 o mayores de 10, porque el fenómeno que se está produciendo se produce en los vasos de pequeño calibre. Por eso ustedes las imágenes que dice COVID agudo las están viendo ahí en azul y en amarillo y no se ven casi rojos, porque los vasos de pequeño calibre en los pacientes con SDRA en COVID estaban más afectados que por cualquier otro tipo de SDRA que presenten nuestros pacientes. El PAX, que previamente lo llamábamos COVID long, pasó a ser un estado posagudo de secuelas del COVID y en muchas reuniones hemos hablado de las características de estos pacientes. ¿Quiénes son los pacientes que sufren de PAX? Entonces son los pacientes que tienen secuelas de ventilación mecánica prolongada, son los pacientes en los cuales la COVID hizo mucho más estragos que otros, son pacientes que tuvieron SDRA, que tienen unos predictores ya establecidos como son la ventilación mecánica prolongada, la estancia en UCI prolongada y que durante el tiempo evolucionan de manera no muy óptima, tanto en su intersticio como en el parénquima. Yo quité de aquí el pedacito que decía fibrosis pulmonar, cada vez vemos que no hay tanta fibrosis como lo pensábamos al principio, que decíamos el 70 o el 60% de los pacientes van a quedar con fibrosis. Lo que vemos es una recuperación de la condición intersticial de estos pacientes en las tomografías y digamos que quedan con una afectación mucho menor a lo que estábamos esperando, y dejé solamente el componente del PAX asociado a los fenómenos trombóticos, que habla de que la prevalencia hoy en día de la COVID un poco mejor documentada es cercana al 25%, y de que las tasas de embolismo en salas generales están alrededor del 24%, de que la tasa de embolismo en UCI es cercana al 50% y de que entre el 10 y el 20% de los pacientes se nos van a la casa sin diagnóstico de embolismo pulmonar cuando el embolismo es segmentario y subsegmentario, y ahí pudiera tener la respuesta a muchas de las imágenes de reconstrucción o imágenes de perfusión que necesitamos para poder establecer estos fenómenos. Con respecto a las imágenes y la formación de los coágulos o las imágenes de perfusión, la presencia de los fenómenos tromboembólicos en pacientes, ya lo hemos dicho, 25 al 30%, la resolución de la mayoría de estos pacientes se produce entre 6 semanas y 8 meses, y hay dos guías o dos algoritmos que nos han ayudado a interpretar cómo van evolucionando nuestros pacientes en el tiempo y cuándo deberíamos hacer. La guía china dice que uno debe hacer imágenes de los pacientes entre 2 y 4 semanas, y el BTS nos habla de que deberíamos hacer imágenes alrededor de la semana 12. ¿Qué han mostrado los artículos? Los artículos muestran que cerca del 87% de los pacientes en el día 22, estos pacientes todos estaban anticoagulados, se les hizo una gammagrafía de perfusión y de este grupo el 87% tenían fenómeno
embólico todavía persistente y los fenómenos embólicos con defectos de perfusión eran cercanos al 42.6%. A pesar de la anticoagulación óptima, la evidencia se confirmaba con respecto a la extensión de la anticoagulación y el dímero D es un mal predictor de seguimiento. Yo el dímero D lo tengo que utilizar para decir que no en embolismo pulmonar, llámese COVID o llámese no COVID. Entonces, definitivamente sigue pasando que estos pacientes van a tardar, sobre todo pacientes que son pacientes hombres alrededor de los 60 años que tienen algunas comorbilidades, vamos a seguir viendo fenómenos de tromboembolismo y no va a ser tan fácil la resolución. En este estudio, en ese perfil de paciente que les acabo de comentar, el 72% había resuelto a los 40 días o a los 44 días, pero el otro 30 a 35% seguía con el fenómeno tromboembólico dentro de su vasculatura pulmonar. Este es el algoritmo que orienta el artículo publicado en Lancet, que nos habla más allá del trombo, las imágenes de perfusión, cuándo, cómo y dónde, y resulta que si yo tengo un paciente COVID con un embolismo pulmonar, si es confirmado desde la salida, yo debería de hacer en mi control, que será a las 12 semanas por BTS, una radiografía de tórax y unas imágenes especializadas que van más direccionadas con las imágenes de perfusión que con la tomografía de alta resolución, pero también puedo, si yo tengo en la radiografía imágenes intersticiales, ir a la angiotomografía o realizar los estudios de pruebas de función pulmonar o el ecocardiograma para poder establecer. Si yo no tengo ese tipo de síntomas, pues digamos que esto hace que se retarde un poco la imagen de perfusión y cuando voy a tomar una decisión de la imagen de perfusión, este es el algoritmo para la imagen de perfusión. Si la imagen de perfusión está anormal, hay que evaluar qué tanto las ventilación y perfusión tienen defectos no concordantes para poder solicitar una angiotomografía adicional a la imagen de perfusión y evaluar la posibilidad de hipertensión pulmonar tromboembólica crónica o embolismo crónico, y si son no concordantes, pues tengo que mirar qué tanto mi paciente en la clínica sí corresponde a este tipo de problemática o de alteración. Para concluir, es una necesidad clínica urgente delinear con precisión los mecanismos por los cuales la infección del SARS-CoV-2 causa las complicaciones trombóticas, con la esperanza de que nuevos conocimientos sobre este proceso produzcan unos nuevos enfoques terapéuticos para poder que lo manejemos, porque estamos viendo que hace parte lo trombótico, pero también una cascada inflamatoria inmunológica que tenemos que tratar de controlar. Hay una comprensión insuficiente de la base de la recuperación de la COVID, pero se reconoce cada vez que los pacientes necesitan un enfoque multidisciplinario. Como empecé diciendo mi charla, necesitamos de todos nosotros para establecer este tipo de diagnósticos, y sobre todo cuando los pacientes tienen síntomas residuales como el PAX, y un examen completo direccionado por la disnea del paciente pudiera incluir varias de estas exámenes que estoy mostrando aquí, como son el TACAR, la gammagrafía de ventilación-perfusión, el ecocardiograma, la espirometría, la difusión y la caminata de 6 minutos, para poder establecer realmente de qué se trata mi paciente, obviamente enmarcado en una adecuada historia clínica. Y esto era todo lo que les traía para la tarde de hoy. Muchas gracias a todos.